cuestiones, pero la primera de ellas no es una cuestión que me interesa mucho, que es la siguiente, que no tiene nada que ver con o sí tiene que ver con Latinoamérica, pero que básicamente es que nosotros, es decir, en Europa estamos sufriendo ahora el ajuste estructural que Latinoamérica sufrió en los años 80. 90. 90, sí. Y del cual ustedes han salido, en cierto modo habrán salido de alguna determinada manera. La pregunta es cómo ven tanto Sonia como Paulo el proceso que está viviendo Europa ahora, porque hay importantes similitudes, sobre todo con los países del sur, y también, Joan, qué diferencias y qué similitudes, en qué nos hemos diferenciado y en qué no, porque parece que estamos convergiendo de alguna extraña manera, ¿no? Mira, yo tengo una visión quizá, como no soy cientista social y no soy cientista político, yo hago simplificaciones, ¿no? Los dejo a la complejidad a mis colegas. Yo, cuando tuvimos una discusión en la Organización Mundial de la Salud sobre la crisis económica que vive también la organización y los países reduciendo su contribución a este espacio, principalmente los europeos, y la doctora Chan, que es la directora, me pregunta, ahora los emergentes como Brasil, qué sé yo, ¿por qué no amplían su contribución? Y yo les di una respuesta como yo creo que se tiene que dar aquí. La respuesta es, la elección dónde poner la plata, porque plata existe, plata que viene de los impuestos existe, ¿no? O sea, los recursos públicos pueden ser colocados para salvar la banca o mantener proyectos, ¿no? Y el ejemplo que tuvimos en Sudamérica fue muy interesante, porque en Sudamérica el dinamismo económico ha permitido 6 años de avance, pero podía ser avance más concentrador, un avance distinto de lo que ha sido, es decir, el modelo adoptado fue de rechazo a las propuestas de FMI y del Banco Mundial para que hiciéramos Brasil, continuáramos haciendo las mismas, digamos, los mismos procedimientos políticos, las mismas elecciones políticas que nos recomendaba el Consenso de Washington. Y el presidente, Argentina rechazó, Brasil rechazó, Perú rechazó, y el resultado fue el crecimiento económico y la manutención un poco más de las políticas sociales. Entonces, yo creo que la izquierda europea tiene que definir, además, sería parte de su agenda, definir una crítica a este modelo neoliberal que pone necesidades de una reestructuración, de una agenda de reestructuración en España. Pero ¿dónde está la voz, Dorín? ¿Dónde está la voz? No solo de la sociedad civil, ¿dónde está la voz de los gobiernos de izquierda para denunciar esas cosas? ¿Dónde está la voz de los partidos políticos? Yo no consigo comprender con la tradición de la izquierda europea que no se construya una posición de los partidos capaz de tener la sociedad a su lado, ¿no? Y en contra este proyecto, que son proyectos que matan, que digamos, producen una retracción, una vuelta atrás de la sociedad europea. Es una pregunta que yo devuelvo digamos, a los europeos para que, no sé. De toda manera, estoy de acuerdo con Paulo que hubo ese esfuerzo de rechazar un modelo liberal estricto, ¿no? Y de, al mismo tiempo, manteniendo los parámetros del ajuste, poder hacer inversiones sociales y hasta económicas. Pero, sin embargo, en el caso de Brasil, nos quedamos todavía atrapados en una situación muy difícil y reduce mucho las posibilidades para una intervención en el campo social, porque tenemos la tasa de interés más alta del mundo. Y esas, básicamente, las inversiones van ahí a aplicaciones
en títulos públicos. Entonces, el gran deudor es el Estado. Y con esa tasa de interés que el Banco Central, que es independiente, pone para estabilizar y para mantener la inflación bajo control, porque tenemos el fantasma de la inflación y de la hiperinflación de América Latina sobre las espaldas. Entonces hay una manipulación del capital financiero, de la banca, en relación al aumento de la inflación. Cuando sabemos que el aumento de la inflación no es por cuestiones de que se puede controlar internamente, mucho de ello tiene que ver con el precio de commodities. Pero la manipulación constante de eso hace que tenemos esa tasa de interés altísimo. El Estado, entonces, es el que tiene una deuda interna, no más externa, pero interna enorme, y con eso 30% del presupuesto público va para los encargos de la deuda. Y lo que sobra es para hacer todo lo demás. Entonces, eso estamos todavía sin salida, porque a cada vez que se empiezan a hablar de bajar la tasa de interés o de disminuir la autonomía del Banco Central, se parece que el mundo se va a derrumbar y el presidente o la presidenta que sea vuelve. Entonces, es como si la economía andara por sí mismo, la naturalización que hablaron. Pero no anda por sí mismo, anda por intereses de la banca, ¿no? Y eso todavía no sabemos cómo enfrentarlo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? De hecho, aquí hay todo el debate este del ajuste, ¿no? Por ejemplo, en España y en otras partes de Europa hay el debate sobre si se han de reducir, si solamente la perspectiva del ajuste es reducir el gasto, considerando por lo tanto que lo social es un coste y sin discutir el tema de ingresos, ¿no? Por lo tanto sin discutir fiscalidad. Hoy en la prensa, si leéis El País, veréis que, por ejemplo, el 90% de todos los ingresos que tiene Apple en España por vender ordenadores, iPads, iPhones, etc., los cotiza fiscalmente en Irlanda, que es el sitio de la Unión Europea con la fiscalidad más baja. Claro, hoy la Unión Europea ha anunciado que va a recomendar unas tasas fiscales comunes, pero con la total oposición de Irlanda y con la oposición mucho menos llamativa, pero que existe de Luxemburgo, por ejemplo. Porque hay un proceso de competencia interna entre los países europeos para ver quién reduce fiscalidad, porque, digamos, se trata de competir, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo nos salvamos? ¿Mejor juntos o cada uno a lo suyo? Pues la dinámica es la del free rider, ¿no? O sea, entonces la del buscar tu salida pero en cambio la propia estructura económica lo impide, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí hemos tenido el ejemplo más claro en el caso de Zapatero, ¿no? El día 9 de mayo sube a la tribuna del Congreso de Diputados y nos anuncia que va a rebajar 5% todos los salarios de los funcionarios, va a congelar las pensiones, va a eliminar la ayuda a los que acaben las pensiones, ¿no? El subsidio de paro, etcétera, etcétera. Eso de golpe, porque una semana antes seguía diciendo que no habría ningún tipo de recorte social, etcétera, etcétera. Bueno, y sabemos que el 8 de mayo hubo la reunión de los presidentes de bancos de Europa, de Japón, la Reserva Federal Norteamericana, etcétera, y que empezaron a llamar por teléfono todo el mundo al señor Zapatero diciéndole: mañana subes al Congreso de Diputados y dices todo esto. Y si no, vamos a tener problemas con el soporte de tus créditos, es un país endeudado financieramente. Por lo tanto, es evidente que aquí tenemos un tema clave, que es el hecho de que hay una pérdida de capacidad aparente de los gobiernos en relación a un sistema económico que dicta, ¿no?, una serie de condiciones y, por tanto, maneja el sistema. Creo que en América Latina, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me invitaron una vez a Brasilia, se acordará Sonia, el ministro de Política Social y Combate contra o Fame, creo que era, o Fome, ¿no? Lula hizo un discurso espectacular defendiendo una idea, que era una idea de fuerza muy importante, que era que no hay gasto social, hay inversión social.
Y este era un discurso que aquí es insólito en Europa. O sea, la gente no habla de inversión social, habla de gasto social. Por tanto, las políticas sociales son siempre un coste, ¿no? Y él ponía muchos ejemplos, ¿no?, de cómo muchas de las políticas de inversión social en Brasil habían recuperado el consumo, antes se ha dicho, ¿no?, y habían generado dinámicas, ¿no?, de crecimiento económico, ¿no? Y por lo tanto, la inversión social era un elemento que no se tenía que considerar como un pasivo, sino como un activo, ¿no? Creo que esto aquí no se ha hecho en absoluto. Y estamos más bien al revés, ¿no? Pablo se preguntaba qué pasa con los partidos de izquierda. Hay una sensación de pánico en Europa, ¿no? Es decir, lo que predomina es el miedo. Esto es evidente, por ejemplo, lo que está pasando en toda Europa con los temas de la inmigración, ¿no? O sea, estamos buscando culpables a lo que nos sucede. Y los culpables los estamos encontrando en el exceso de gasto social y en el abuso que hacen los inmigrantes de ese gasto social. ¿No es posible que los partidos no demuestren a la sociedad que el problema fue del capital financiero centralmente? Pues no parece haber candidatos de partidos importantes que estén en esa labor. Pero incluso la cúpula de la Unión Europea reconoce que el problema, cuando ponen 12 mil millones de euros para salvar la banca, la Citi. Pero bueno, hay un ejemplo. Yo no consigo comprender, sinceramente. Hay un ejemplo distinto. Y que no haya alguien que levante la voz y diga, señores, la banca recibió 12 mil millones de dólares, ahora quieren comprometer los migrantes o los salarios de los funcionarios públicos. Pablo, ¡Qué barbaridad! Gianni Vattimo Pero Pablo, te olvidas que en la elección de Brasil esos temas también aparecieron con el partido de ultraizquierda, porque ni el PT habla de esas cosas más. Hay un ejemplo distinto en Europa que pasa que es un cambio silenciado, que es Islandia, ¿no? Islandia están haciendo cosas distintas. Pasa que nadie se entera, ¿no? Pero están haciendo cosas distintas. Llegaron a una situación patética allí también, ¿no? Gianni Vattimo, el año pasado, en el seminario que hicimos, se llamaba La vida que viene, dijo algo así como que pensé que la crisis traería la revuelta social en Europa, pero la resignación se ha vuelto incalculable. No, pero además hay datos que van... O sea, ¿cuál es el porcentaje de personas en España que tienen propiedad la casa en la que viven? 87%. ¿Cuánto? 87%. Es el récord en Europa de casas de propiedad, ¿eh? El 13% de casas de alquiler, 87% en propiedad. Es el récord en Europa, alto en propiedad, bajo en alquiler. Hace 50 años estábamos en el 50% de propiedad, 50% de alquiler. ¿Cuál es el país más endeudado familiarmente y socialmente de Europa? España. Es el segundo país del mundo más endeudado familiarmente después de Estados Unidos. Tenemos una sociedad, bueno, pero en Europa digo, tenemos una sociedad de propietarios, perdonad la expresión, acojonados. Entonces, digamos, es muy difícil provocar procesos de movilización cuando, digamos, el sueño de una sociedad de accionistas y de propietarios se ha cumplido, pero accionistas y propietarios sin dinero, endeudados con los bancos. En ese sentido que yo decía que el propio welfare state, cuando normatizado y burocratizado, mata el sujeto político, que es el ciudadano, que se torna un consumidor de cierto beneficio, y cuando ve amenazado esos beneficios quiere encontrar el otro a poner la culpa. No hay el nivel de movilización crítica en ese sentido. Quiere volver a una situación de atrás, que ya no es posible, entonces hay que encontrar un culpable. Ese es un discurso que se apropia a la derecha muy fácilmente de encontrar los culpables. Hay otra cuestión muy importante que quería plantearles, que era la siguiente. Es decir, Brasil, América Latina, pero Brasil en particular y algunos otros países de América Latina, Argentina en parte y otros, pero Brasil es el gran referente, es el único caso, digamos, de una potencia emergente, potencia mundial emergente, con un cierto acento social, es decir, con una voluntad de producir una redistribución de renta. Es el único caso, me parece a mí, porque China e India no lo veo por ahí. Es decir, la pregunta es, ¿cómo valoran ustedes esa diferencia? Es decir,
cómo la valoran? Es decir, No, yo insisto que o a lo mejor no es así. ¿Ustedes entienden que, por ejemplo, China es un país donde también se está produciendo la distribución de renta a través del mercado o algo así? no, yo te diría que la opción brasileña fue de permanecer como un gran exportador y tuvimos la suerte de ampliar la eficiencia exportadora de commodities, aliado con el crecimiento del mercado interno. Es decir, con el tema que Sonia mencionaba del sueldo medio mínimo. ¿Cómo? Mínimo, poder alzarse a un patamar mayor, hubo también todo ese proceso de transferencia condicionada de renta para los más pobres, que los transformaron en, mira, la palabra es fuerte, no consumidores, pero transformar en gente que puede comprar lo mínimo para vivir. Pero esto ha sido extremadamente importante para la manutención de la dinámica económica. Es decir, se amplifican los impuestos que vuelven y van. Entonces, este movimiento económico ha sido, porque esta fue la opción de Brasil, mantener en alto nivel lo que podía exportar y crecer el mercado interno. Entonces, había espacio para esto. Es el secreto de los años 2000 en Brasil con Lula. Y creo que eso tiene que ver con lo que yo decía de la transición hacia la democracia. O sea, no es un emergente que está afuera de ese contexto. No, claro. ¿No? Vino de todo un movimiento de la sociedad de los 70 de exigencia de lo que llamamos en los 70 la deuda social. ¿No? Entonces, lo pospusimos en los 90 porque no había modo, pero es el discurso presente, el discurso de la construcción de la democracia. Y claro que hay que profundizar en varios niveles. Por ejemplo, estamos exportando commodities sin agregar valor. Eso sí Entonces hay que repensar el modelo industrial. Creo que en eso Dilma va a tocar muy fondo, ¿no? Porque hay que añadir algo y depender menos también de la vulnerabilidad de la pura commodity. El otro es que Brasil es un país de mucha desigualdad, entonces culturalmente es desigual. Hay una batalla ideológica y cultural a vencer, ¿no? Que es la incorporación de esa gente no solo para comprar arroz, pan, pero para ser ciudadano, para ser igual al otro. Esa batalla no la ganamos todavía. Tenemos muchos resquicios ahí que quedan de la esclavitud, que fue muy reciente en Brasil, y de otros pactos de élite que no se renovan. Por ejemplo, la descentralización, en el caso de Brasil, está renovando las élites políticas. Eso es muy importante, porque siempre fue un grupo muy cerrado. Sí, es que además justamente lo que dice Sonia tiene mucho que ver con lo que tú comentabas en tu conferencia, Joan, ayer, sobre la diferencia entre desarrollo y crecimiento, ¿no? Es decir, quizá Brasil sea la potencia emergente donde el crecimiento más está teniendo condiciones de posibilidad de convertirse en desarrollo. Te pregunto. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo, lo decían ellos ahora, ¿no? Hay un debate importante en Brasil sobre exactamente, ¿no? el modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo y las tensiones que ha habido, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad de las últimas elecciones, ¿no? La salida de la líder ecologista, digamos, ¿no? que se fue, digamos, del Partido del Trabajo, ¿no? Había allí un debate de fondo y luego está, evidentemente, el tema de la redistribución, ¿no? Porque como se ha comentado en la ponencia de Sonia, se ha reducido la pobreza, pero los problemas en desigualdad siguen existiendo, ¿no? Y se plantean. Y esto también ha ocurrido también en Chile y en otras partes, ¿no? Es decir, Chile tiene programas también de transferencias condicionadas muy potentes, pero ya ha reducido los índices de pobreza, pero en cambio la desigualdad no solo se ha mantenido, sino que incluso ha crecido, ¿no? Entonces hay un problema también yo creo en general, de cómo se logra trabajar más transversalmente las políticas, ¿no? Cuando Pablo comentaba antes que la relación íntima entre salud y política social y estructura social, esto pasa en muchos otros campos, ¿no? En educación, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahí es donde seguramente uno de los retos que tenemos planteados también en el viejo modelo de bienestar europeo y en los nuevos países, digamos, que de alguna manera están desarrollando nuevas políticas y de manera muy clara y muy rica, el tema de la descentralización que ahora comentaba Sonia. Yo creo que este es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado a situar a las políticas más de salud, sociales, educativas, en el campo del Estado. Y en cambio yo creo que deberíamos replantearnos cosas si queremos articular mejor estas políticas con los nuevos problemas, haciendo bajar la esfera, digamos, ¿no? el ámbito de articulación en el ámbito local, ¿no? Y ahí en Europa tenemos el ejemplo de los países nórdicos, en los cuales la distribución de gasto público es 60% en el ámbito local, 40% en el ámbito estatal. Nosotros en España estamos en el 14% de gasto en el ámbito municipal, y hace 30 años estábamos en el 12%, o sea que ha cambiado del 12 al 14%. Ha aumentado evidentemente el gasto porque ha aumentado el pastel, pero la distribución de gastos sigue estando muy marcada por el ámbito estatal y autonómico, cuando en cambio yo creo que el reto está en el ámbito municipal. Seguramente es un problema de escala de municipio, ¿no? de tamaño municipio. Cuando me refiero a municipal quiero decir local, territorial, ¿no? Bajar el foco, porque esto permite articular mejor las políticas, ¿no? y articular mejor esas políticas. Y en cambio, seguramente necesitamos más reforzar lo local y lo supraestatal, seguramente, ¿no? Buscando Pero nuevos con espacios. certeza hay un confronto entre política y economía, porque no se puede naturalizar los modelos de desarrollo en las bases solamente económicas. Hay elecciones que se puede hacer. Yo insisto, cuando yo nací, voy a revelar mi edad, ¿no? Yo nací en el principio de los años 50. Y Mentira, no final de los 40. un año, Sonita, un año, negrita. Y Yo sí nací esta en mujer es una vigilante de mi edad, ¿sabes? Para no se olvidar de ella, ¿no? De la mía. De la tuya, claro. Entonces, digamos, nesses períodos de vida, por 50 años me acostumbré a oír que teníamos que ponernos de rodilla a las orientaciones internacionales. Los años 2000, con toda la cosa del surgimiento de las instituciones fuertes, universidades, departamentos críticos de economía, de política, se ha construido un capital, no me gusta el nombre capital humano, claro, que no existe, es un pésimo concepto, pero no sé cómo llamarlo entonces, gentes que piensan su país, que tienen su corazón, Masa crítica. una masa crítica importante, y que pudieran formular opciones y supieran, sobre todo, digamos, ganar la población, supieran conectarse con la población. Y los partidos políticos, también como el Partido de los Trabajadores, supo absorber, porque la vieja política, el viejo políticos, nosotros nos reconocemos, no hay derecha en Brasil. Lo máximo que alguien admite es ser de centro, y preferentemente de centro media izquierda, no de centro izquierda, puede ser media izquierda, pero a la derecha nadie Se pone. nadie acepta ser llamado de derecha. Entonces, bueno, y electoralmente los defensores, o sea, los programas políticos de los partidos, como el Partido de los Trabajadores, está impregnado de ese discurso, como otros partidos también, impregnado de ese discurso del crecimiento económico, del social. Eso es muy importante, es decir, no estamos de rodillas para la economía y tampoco estamos de rodillas para las orientaciones externas. Esta formulación me parece muy importante. Y claro que la presencia de la Unión Europea para España, por ejemplo, con la fuerza de Francia y Alemania imponiendo sus visiones, quizá torna muy más difícil que los partidos de izquierda o los partidos españoles puedan hacer una resistencia, como Sócrates, el portugués, que acaba de hacer lo mismo que hizo Zapatero en términos en Portugal. Entonces, solo para cerrar, yo creo que la cuestión es
muy política. Y yo creo que los partidos de izquierda tienen que buscar un discurso conectado con, digamos, esta aspiración de la gente de no perder, de no tener sus derechos capturados, sus derechos, digamos, rechazados por políticas que son contraccionistas. Hay que pensar los movimientos anticíclicos desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que por ahí marcharíamos mejor como una salida, ¿no? Yo creo que hay que poner énfasis en los partidos de izquierda, pero hay que pensar que la política se hace también en otras esferas, ¿no? Entonces, y muchas veces los partidos están, cuando son gobierno, tienen compromisos que no pueden, como el PT, ¿no? Que como partido tiene un discurso, como gobierno tiene que hacer otro porque ya está demarcado su espacio. Ahora, en Brasil pasó un fenómeno muy interesante que quisiera también compartir con ustedes. Desde la Constitución tenemos un instrumento que es de participación de la población en el acto de crear leyes, legislar. ¿No? Entonces, pero ese artículo, que es el artículo 14 de la Constitución, la población puede en ciertas condiciones generar un movimiento con asignaturas, firmas, ¿no? Para proponer una ley. Eso fue un avance de la Constitución y debería haber una ley infraconstitucional para regulamentar todo eso que nunca hubo. Entonces, hasta ahora había pasado solo 2 casos. Una mujer que escribe las novelas para la televisión Globo, que su hija fue asesinada por el marido, entonces a través de la canal y todo eso, tuvo condiciones de generar las asignaturas necesarias y la movilización necesaria para una ley de crímenes hediondos. Y después claro, y después una otra que fue de la iglesia también en relación a elecciones. Pero el año pasado hubo una movilización de la sociedad por hacer una ley de cambio electoral. O sea, personas que tenían condenas, los políticos condenados en alguna instancia, no podrían más candidatarse o ejercer el cargo. Porque como no estaban prohibidos, porque están siempre haciendo otros recursos de todo eso, y después se quedan inmunes porque son parlamentarios. Entonces es un recurso para bandidos quedarse como parlamentarios, ¿no? Y la población era tan sencillo que los bandidos no pueden ser los que nos representan. Y la gente hizo las firmas necesarias, pero como no hay una ley que dice que llegando ahí tiene prioridad, y lo que pasó es que el gobierno dijo que a él no le interesaba. El gobierno primero, después el parlamento también dijeron que no les interesaba. Y la gente a través de la internet siguió enviando más y más firmas. Y cuando llegó a un punto dijeron, no, ahí hay que poner. Entonces, es el cambio político más fuerte que hubo en la política electoral brasileña, vino la población y de un movimiento, de los movimientos sociales, de internet, de todo eso. Entonces, creo que hay otras formas, cuando los partidos están con demasiado compromiso, no pueden hacerlo, que otra forma que también se asocian y que pueden generar cambios importantes. Antes de volver de nuevo al tema de la participación ciudadana y de la construcción del sujeto político, quería hacer referencia a un dato que dio Joan Subirats, que ha sido básico en la puesta en marcha de políticas públicas el proceso de repolitización de Latinoamérica, ¿no? De repolitización y recuperación de la soberanía sobre importantes recursos energéticos, aumento del Estado y todo eso, ¿no? Pues si no, habría sido prácticamente imposible aplicar políticas públicas. Yo una de las cosas que quiero preguntarle es, ¿cómo se hace esas aplicaciones de políticas públicas en un escenario en el cual el mundo ha cambiado, el sujeto es distinto, las políticas públicas, digamos, verticales ya no funcionan y además ustedes tienen el añadido de unas enormes bolsas de población excluida, marginada, que además no quiere incluirse, donde está enquistada una situación de afuera del sistema, ¿no? Yo perdí un poco la pregunta. O sea, sería todo el sector más socialmente que está fuera de la idea de ciudadanía, por ejemplo,
Sí, es la decir, periferia urbana, las favelas, los excluidos. ¿Te refieres a esto? sí, me refiero a que ustedes han tenido que innovar a dos niveles a la hora de aplicar políticas públicas. Primero, las han podido hacer porque ha habido una repolitización. Depolitización. Bien. Y una vez que las han hecho, se han afrontado dos asuntos. Un asunto es que la sociedad mundial ha cambiado. El sujeto es distinto y hacen falta nuevas políticas públicas donde la descentralización y todas estas cosas son uno de los caminos evidentes. Esa es una de las novedades que ustedes han tenido que abordar y están abordando. Y la segunda es el hecho que además, en su país hay unas inmensas bolsas de población marginada que no se quiere integrar. Es decir, ¿cómo se hace con eso? Lo digo para ir después a una segunda pregunta sobre si las políticas públicas deben ser universalistas o deben ir también a grupos específicos o no, pero en general. Es decir, ¿cómo han abordado ustedes ese doble tarea? Hubo un debate muy fuerte entre nosotros si eran universales o focalizadas. Claro, estaba ahí, nosotros creamos un modelo de diseño universal y había todas las orientaciones para focalización. Es un debate de alguna manera superado en Brasil. ¿Ah, sí? Superado porque, primero que los universales, de la manera como la red estaba construida, no llegaban nunca para los excluidos, porque ella está altamente concentrada y todo eso. Entonces, había que llegar de alguna manera a los pobres, porque ellos no tenían cómo llegar a los servicios. Entonces, la universalización por sí no es capaz de incluir a la gente. Entonces, de alguna manera, con los énfasis que vino por ejemplo, el campo de salud, de la focalización, se fueron generando programas para llegar a los pobres, pero no, por ejemplo, salud, la familia y todo eso, pero no para sustituir. Ahí viene la fuerza de ese modelo y de la fuerza política, porque fue propuesto, muchas de esas cosas fueron propuestas para sustituir el modelo universal, y lo que hicimos fue insertarlas en el sistema universal. Complemento. Y entonces se complementó bastante bien, ¿no? Y es lo que se debe hacer hoy con las transferencias. La batalla ahora es todas esas transferencias condicionadas, la Bolsa Familia y todo eso, que no sean beneficios sin derechos. O sea, que no haya derechos sin beneficios y ni beneficios sin derechos. Que debemos transformar esos beneficios en derechos de ciudadanía. Y que al mismo tiempo que los derechos universales también se transformen en beneficios. Entonces, a la focalización no se opuso. Ahora, un único punto que no tratamos es que de la cuestión del narcotráfico y de la violencia. La exclusión en América Latina está muy mezclada con dominios territoriales que no son del Estado. Las zonas marrones, ¿no? Claro, zonas que el Estado no llega. Y no llega como presencia física y ni como poder político, poder de Estado. Entonces, si no se enfrenta el problema de la violencia y del narcotráfico, esa gente queda excluida porque es un otro poder que se pone ahí bárbaro, de barbarie, ¿no? Entonces, y una última pregunta antes de pasar el turno al coloquio con el público, no me resisto a hacerla, es, ¿qué creen ustedes? Porque, Joan, también te lo pregunto, que podemos aprender en Europa respecto a la construcción del sujeto político y el regreso de la ciudadanía que está teniendo lugar con mayor intensidad en algunos países de América Latina y desde luego con cero intensidad en Europa, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ustedes, ¿no? yo estaba mirando la ponencia de Paulo porque yo no había me enterado de todo eso que está haciendo. Estamos más cercanos aquí que en Brasil. Entonces, ahí estamos. Y estaba pensando, cuando él habla que vamos a hacer cooperación estructurante, ¿no? Y ahí dice, ¿qué es eso? Es crear instituciones y gente. Es el mismo modelo que hicimos de movilización y de construcción de sujeto político. No se construye solo el sujeto, pero también agregar a eso la institucionalidad porque es lo que garantiza el poder. Entonces, también instituciones sin sujeto también no sirve.
Entonces creo que el modelo ya está impregnado, porque estamos lejos no sé cuánto tiempo, pero cuando uno ve, reconoce que el discurso y la estrategia política, la práctica política es la misma que estamos haciendo. Entonces hay una necesidad de movilizar, de construir identidades, de construir organización, pero también de institucionalizar como contrapoderes, como posibilidades y alternativas de poder real para la gente, ¿no? Pero el caso de Europa es distinto, ¿no? Porque estas cosas ya están. Sí, el problema es que... Estaban, exacto. Estaban, quizá. El problema es que estaban. O sea, yo a mis alumnos de primer curso un día les pregunté, cuando hubo la huelga general, la llamada huelga general 29 de septiembre, surgieron casos de grupos antisistema y no sé qué. Entonces, para hablar con ellos, tienen 17 y 18 años, les pregunté qué era para ellos un partido antisistema. La respuesta fue que si es partido, sistema. O sea, no entendieron la pregunta. O sea, no podía haber partidos antisistema. Porque si era partido, era sistema. Porque para ellos todo lo que es partido es institucional, es formal, es estructurador y forma parte del statu quo. El problema que tenemos en Europa es que ese reclamo de institucionalidad que tenéis en América Latina y que reconstruís institucionalidad con una lógica repolitizadora después de la crisis, digamos, que significó las fórmulas neoliberales, aquí lo que tenemos es un problema de vieja institucionalidad que no tiene recambio. Entonces, yo creo que la renovación de la política en Europa no pasará por las actuales instituciones ni por los actuales partidos. Esta es mi impresión, con pequeñas excepciones, pero quiero decir que en general yo no veo la renovación por esa línea. O sea, hay un cambio en la visión de la transformación social vinculada al Estado y a los poderes públicos, que es la tradición de la izquierda europea, ¿no? Es decir, que la tradición de la izquierda europea era conquistar el Estado, hacer la transformación desde el poder público, desde el poder político. Ahora yo creo que esto no está presente en el escenario europeo, o muy poco presente, y en cambio se habla más de algo que es mucho más complejo, que son las redes, la estructura de movimientos, que son potentes sectorialmente, pero que están desarticulados. Pero que después tiene que tener institucionalidad. Sí, pero será otra institucionalidad. Que es el problema de los países árabes, que tampoco tienen, como no tenía Sudamérica. Ahora se pregunta, bueno, el movimiento, ¿qué ocurrirá en Tunisia, etcétera? Yo creo que es otro problema en Europa. Europa no tiene nada que ver con los árabes y con nosotros. Pero hay un proceso de agotamiento. Sí, hay un agotamiento clarísimo. Esto es claro para nosotros que miramos desde afuera y para ustedes. Yo creo que si tuviéramos pensado en construir democracia en Brasil, siguiendo la democracia representativa, los partidos competitivos y el Estado weberiano, tería sido un fracaso total. Porque la capacidad de resistir a los grupos dominantes, a los multilaterales, de todo eso, fue porque diseñamos un otro Estado. Porque a cada correlación de fuerzas tiene que cambiar la institucionalidad material. No es con el Estado antiguo que podíamos resistir, porque era un Estado de burócratas, van a seguir al burócrata de la vez. O sea, esos consejos, esas conferencias, no hacen normas y no gobiernan, pero crean voluntad política. Y fue eso que nos permitió resistir al liberalismo. De acuerdo. Perfecto. Pasamos al público Chantal. Impresionante. Son las 2:30. Cojámoslas todas, ¿no? En vez de ir contestando una por una. ¿Tú crees? Porque si no, se nos Todas las preguntas formuladas a la vez, una detrás de la otra. Bueno. Lo que sí les ruego, un momento, sí. Chantal, lo que sí les ruego es que como son las 2:30 y ahí es tarde, sean lo más breves posibles para tener un turno que pueda dar de 3 o 4. Bueno, por lo menos. Hasta las 3. Entonces yo paso porque decir, No, adelante. Hombre, no, es decir, pero si una- no,
tiempo de debate con las salas y no, yo lo que quiero decir, porque en realidad eso es la discusión que tuvimos ayer por la mañana exactamente, y es importante tratar de establecer la relación. Yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que no va a pasar por los partidos. Yo diría no va a pasar exclusivamente por los partidos, sí, pero tiene que pasar también por los partidos. Y eso exactamente es la discusión que teníamos, sí, en la multitud, el movimiento, la sociedad civil por sí misma va a poder. El problema, y eso ahora contesto la cuestión, es que no hay izquierda en Europa prácticamente. Si uno entiende por un partido de izquierda, un partido que ofrece una alternativa a la situación actual, que pone en cuestión el modelo neoliberal, no hay. Ayer estaba diciendo únicamente, por ejemplo, veo en Alemania Die Linke, pero es el único. Y eso es el problema que nosotros tenemos, es que hay una hegemonía prácticamente total del neoliberalismo y que se ha realizado, bueno, a través a nivel ideológico, toda la cuestión de la tercera vía, de Tony Blair, bueno, hay el sentido común, para emplear la palabra de Gramsci, hoy en día es que no hay alternativa. Entonces los partidos llamados de izquierda se han movido hacia el centro, y entonces por eso es que yo entiendo que los jóvenes los ven como parte del establishment, porque es decir, no ven que los partidos socialistas o socialdemócratas ofrezcan una alternativa, ¿no? Pero el problema es que lo que hay que hacer es absolutamente, y eso tiene que hacerse a todos los niveles, de los intelectuales, de los artistas, de los políticos, poner en cuestión, decir, hay una alternativa al modelo neoliberal. Es en ese sentido que decíamos ayer que América Latina puede sugerirnos, como decía Paulo, allá se ve que no aceptar las reglas del FMI y, bueno, están mucho mejor. ¿Ves? Entonces me parece que en ese sentido, pero lo que quiero insistir es que eso tiene que hacerse con una conjunción entre el movimiento social y eso, bueno, ya por ejemplo, Doreen ayer decía lo que pasa en el Reino Unido, que ya es interesante. UNCTAD está empezando, digamos, ese movimiento social, pero también necesitamos que haya una oferta política, porque si no hay esa oferta política no vamos a poder realmente acabar con la hegemonía neoliberal. Juan, José Joaquín, todavía estoy. José Joaquín, ¿tienes ahí detrás un...? No, pero primero. Que había otra palabra. Sí, aquí. ¿Voy yo? Sí, tú. Vale, gracias. Gracias a los ponentes. Nada, yo quería insistir un poco, añadir un poco un detalle quizás para a lo mejor contribuyo quizás un poco, Paolo, al tema de a esa confusión de Europa, ¿no? De Europa quizás, no lo sé, pero a partir de un planteamiento de Subirats que no estaba en su charla. Yo pienso, me ha gustado mucho, gracias a Joan Subirats, una gran capacidad didáctica y explicativa y en el recorrido, pero he echado de menos que cuando hablabas del estado de bienestar y de esos 30 años, no hicieses alusión a la cuestión colonial. En ese sentido, quiero dar a entender que efectivamente en aquella época quizás se podía ignorar entre la población europea, quizás podía ser, entre comillas, disculpable la ignorancia del resto del planeta entre la mayoría de la población europea. Hoy tiene que ser un acto intencionado, lo que haga a la población europea olvidar de la situación colonial. Pero esos 30 años viven de esa manera en Europa también por el expolio colonial. Entonces, si hoy hablamos, o sea, eso yo creo que le resta de esencia al modelo, evidentemente, de la socialdemocracia entonces o del estado del bienestar. Si hoy hablamos de un deseo de recuperación de las soberanías, nunca totales, evidentemente, porque ninguna soberanía es total, pero evidentemente de la emancipación de muchas colonias, fundamentalmente allá, América Latina tiene un recorrido mayor hecho, pero en África particularmente, que afecta mucho a las economías europeas también. Entonces, lo que yo quería plantear era el posible retorno de Europa a sistemas justos, o sistemas más justos para la población, y la pérdida de la situación neocolonial, es decir, y teniendo en cuenta que Europa carece completamente de recursos y que enfrentado a estos continentes, y que en una deseable soberanía completa sobre sus propios recursos en esos continentes, que sería lo que habría que apoyar, incluso el I+D+I será superior al europeo en unos años en esos puntos del globo. Es decir, no se puede dar la paradoja de que la única manera de que Europa en un futuro pueda reconstruir una sociedad más justa
venga a depender de la solidaridad de los otros. Sí, yo creo que tiene sí, primero, darte las gracias por recordarme ese olvido que es importante en mi narración, ¿no? Luego, sobre el tema que estás comentando, yo creo que es evidente que es normal que en Europa, por primera vez, supongo, en la historia, se esté planteando alternativas políticas que hablen de decrecimiento. Digamos, no creo que haya habido precedentes de que haya surgido gente pidiendo el decrecimiento, ¿no? Porque es algo que no era habitual, estábamos acostumbrados al ideal, ¿no? del desarrollo, de crecer, etc. Y en estos momentos, por ejemplo, hay algunas ciudades que se llaman ciudades en transición, que a lo mejor habéis oído hablar de ellas, que están trabajando sobre la idea de resiliencia urbana, ¿no? Y por lo tanto, cómo reconstruir las lógicas urbanas recomponiendo los parques en huertos, los árboles ornamentales en árboles frutales, con una lógica que hace sonreír a veces porque parece autárquica, ¿no? Parece de alguna manera, pero es un ejemplo muy claro, yo creo, de situar en el eje del debate actual en Europa también el tema de la falta de recursos que tú decías, de la huella ecológica, de la necesidad de repensar modelos de crecimiento, ¿no? Yo no sé si llegaremos al punto que tú comentas, que se harán agencias de cooperación sur-norte, ¿no? Que podría ser, digamos, lo que estás apuntando, pero al margen de ello, es evidente que el proceso redistributivo a nivel internacional ha de incorporar procesos de redimensionamiento de nuestra lógica de bienestar, y esto yo creo que está bastante claro. Seguramente, si atendiéramos a lo que decía antes Chantal y Pablo y tal, también la propia lógica interna de redistribución de la riqueza en Europa puede permitir cosas distintas, ¿no? Y por lo tanto, la reconstrucción de ese movimiento político, en la cual evidentemente los partidos tendrán que tener, otros partidos, nuevos partidos tendrán que tener papel, puede replantearse muchas cosas porque no forzosamente digamos, la situación actual refleja lo que queremos ser, ¿no? Por lo tanto, hay márgenes de maniobra, ¿no? en los cuales movernos sin que necesariamente el futuro sea un futuro de erosión continua y de dependencia continua, cambiando los polos de dependencia, ¿no? Puede haber mecanismos distintos, ¿no? A ver, sí. Bueno, aparte de haber disfrutado y felicitar a Antonio y a Naira por esta organización, la verdad es que ha sido un gustazo y me felicito por poder haber estado aquí acompañándoles a ustedes, ¿no? Yo quería hacer rápidamente, por un lado, un comentario al significado que para mí puede tener este encuentro, ¿no? Que es una especie de vuelta a un proceso que empezó hace mucho tiempo, cuando nosotros, países del sur de Europa, en los 80, éramos países de dictadura, salimos y miramos hacia las socialdemocracias y nos identificamos y utilizamos esos modelos para desarrollar nuestro estado de bienestar y nuestra reforma sanitaria. Eso fue en los 80, ¿no? El Partido Socialista cuando cogió el gobierno y sacamos la ley en el 86. En esa época, un poco antes, los italianos, Giovanni Berlinguer, empiezan a hablar con este grupo de gente, los brasileños, y ahí contribuyen a montar ese tinglado, ese proceso, ese diálogo que Sonia desarrolla en sus publicaciones, pues hablan de ese diálogo, de cómo esa revolución, ese cambio, ese proceso de reforma sanitaria italiana con la municipalización contamina y influye en Brasil. En esa época yo había estado en Brasil y aquí nos trajimos los centros de salud. Esos centros de salud de atención primaria. Aquí se introduce un modelo, en el 84 hay un decreto y aquí en Canarias empezamos en el 86, aunque nosotros ya en Tirajana, un grupo, habíamos empezado con ese modelo brasileño de la Fundación de Servicios Especiales de Salud Pública del Nordeste, iniciamos uno de los primeros centros de salud de España aquí. Es decir, hubo una ida para allá, una vuelta para acá. Y en este momento me planteo, Joan, si estar en este momento nuestra situación en la Unión Europea como problema y como oportunidad. Como problema en la medida en que hay un avance neoliberal tan brutal, estamos gobernados por este neoliberalismo y conseguimos mantener aspectos de ese estado de bienestar
Y me pregunto si el nacionalismo, la vuelta a aguantar y resistir en estas localidades, en este caso insulares, regionales, aquel modelo hasta ver si podemos conseguir que pase este temporal, porque si vamos a pedirle a Europa que nos arregle el problema, lo que nos está pasando es que nos está desarreglando el problema de nuestro sistema, es decir, problema o oportunidad. Hay dos cosas más que me encantaría saber, pero bueno, Pablo, profundizar en el tema de las escuelas de gobierno, que comentaste algo, hay una experiencia brasileña súper interesante, están exportando a África y yo no sé si nosotros podíamos importar también, aparte de importar este diálogo que nos están transmitiendo. Y a Sonia, bueno, es el tema de cómo ustedes consiguen responder ante la Organización Mundial del Comercio, ante los compromisos que se tienen con el Fondo Monetario y la deuda, al crecimiento del Sistema Único de Salud. ¿Cómo lo hacen? Yo sé que en un momento determinado se crean las fundaciones o no, que aquí han tenido muchísima polémica, allí también se plantea algo así, se planteó y hubo una gran pelea sindical y tal. En fin, ¿cómo están ustedes respondiendo a eso? Al crecimiento del gasto público sin hacer a lo mejor crecer el gasto público, no lo sé. Gracias. Bien. Bueno, por Sí, favor, no, es contigo, Juan. Por muy favor. simplemente, yo creo que antes he mencionado ese concepto que viene del ámbito más psicológico, si se quiere, y ahora se ha tenido una deriva hacia el ámbito ambiental, que es el de la resiliencia, ¿no? que es un concepto, como sabes, pues que intenta reflejar la idea de la capacidad de una persona, de una comunidad, de un entorno a ser capaz de resistir cambios y amenazas muy significativas en su forma de hacer y a pesar de eso, digamos, sostenerse en el tiempo y en sus capacidades. Yo creo que algo de eso deberíamos ser capaces en la línea que tú comentas, de ir incorporando, ¿no? Es decir, cómo reforzamos los elementos de comunidad, cómo reforzamos los ámbitos locales, porque seguramente eso nos puede dar ideas aunque no sean, es decir, con esto no es suficiente, porque tenemos que tener capacidades de respuesta global, pero desde la lógica de lo que tú dices, que es una lógica defensiva en el fondo, ¿no? Es una lógica defensiva, pues puede tener bastante sentido y explorar un poco en la línea de Chantal también nuevas formas de institucionalidad y trabajar de manera más global, ¿no? Buscando respuestas un poco más globales. No, yo quería naturalmente responder a cuestión del instituto, es decir, ese instituto nace políticamente definido, él no tiene la idea de ser un espacio de enseñanza de la gestión para cualquier proyecto político. Es un instituto que nace para profundizar la construcción de sistemas universales y equitativos, que nace con el compromiso de encontrar nuevas formulaciones y prácticas de participación social, de control social sobre el sistema. Es decir, no es un instituto, digamos, es un instituto de gobierno que en este momento son gobiernos de centro-izquierda, que tienen un compromiso político con la población que los ha elegido. Entonces es muy claro y nosotros queremos que este instituto sea así reconocido, ¿no? Entonces, por ahí, claro que tenemos muchas ideas que están presentes en esta, y que nos interesa bastante aprender con España, por ejemplo, aprender con Europa en general, pero también aprender con España. Yo decía a Juan ayer, y tenemos que decirles, es decir, el primer movimiento que se hará será una aproximación a sistemas de salud, a alternativas de políticas y organización de sistemas de salud que atendan, que respondan a esa idea de impartir sistemas universales equitativos con control social. Esta es la concepción, digamos así, el core del instituto, y vamos a percorrer experiencias internacionales e incluso experiencias de Sudamérica, porque partimos de un presupuesto muy importante que tenemos experiencias ricas, tenemos que compartir esas experiencias y perfeccionarlas. Es decir, no estamos interesados en modelos externos, no, estamos interesados en los modelos externos que concurran a esta concepción. No somos una universidad, el instituto no quiere ser una universidad, quiere ser un instrumento de reflexión para la implementación de políticas sociales comprometidas y políticas de salud que tengan esta concepción. Ahí vamos a buscar
al revés de buscar el todo y formular, vamos a buscar el específico para nos ayudar a construir esto. Y, por supuesto, que no serán con los modelos de escuela de gobierno de Harvard o la escuela de governance de Kennedy School of Governance. Será en otro sitio. Si no hay, lo vamos a crear. Inventamos. Inventamos, sí. Pero eso me parece importante. Y ese seminario, por eso digo que mi presencia aquí no tuvo la intención, digamos, de enseñar nada. O mejor, yo venía con la intención de decir cosas interesantes, tal, pero aprendí muchísimo. Con Chantal, con Dorín, contigo, No, has dicho unas incluso cuantas con Antonio, que hizo una extraordinaria introducción sobre qué es ese seminario. Ese fue un espacio de aprendizaje. Yo creo que nosotros tenemos que reunirnos más honestamente, ¿sabes? Tenemos que en Brasil, están invitados. El próximo les Yo toca a pensaba ustedes. incluso que hoy cuando, bueno, después les cuento, pero yo pienso que podemos reproducir esos seminarios de tipo atlántico de pensamiento en Brasil también. por Claro, ejemplo. es que la idea atlántica es que se vaya haciendo por todo el Atlántico. No es en vano el nombre. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo Ah, creo- perdón, Sí. disculpa, Sonia. Yo creo que Brasil tiene ciertas peculiaridades en relación al tema del sistema político. El hecho de que la dictadura hacía elecciones periódicas generó una desconfianza básica en relación al partido político y sistema electoral. Entonces, ni los partidos que hoy están acreditan totalmente en eso. Entonces, los partidos intentan, cuando es un partido de izquierda, como el PT, intenta tener una parte parlamentaria, pero al mismo tiempo mantener los movimientos sociales conectados, porque nadie cree que la vía parlamentaria sea la única o la más importante. Es importante, pero hay que conjugarla con la movimentación de la propia sociedad. Esa desconfianza fue importante. El otro es lo que caracteriza el sistema de gobernanza en Brasil, es lo que ahí se llamó el presidencialismo de coalición. O sea, el presidente o el gestor es de un partido que siempre está en minoría y que tiene que, como es presidencialismo, no es parlamentarismo, tiene que construir las mayorías a posteriori. Entonces, es una cosa muy complicada que ata en un juego muy duro el presidente o el gestor o el que sea, ¿no? Porque tiene que hacer muchas concesiones para generar capacidad de gobernar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el propio gobierno utiliza la movilización a través de las conferencias, de todo eso, para tener fuerza delante de su coalición, porque si no se queda totalmente atrapado en la coalición. Entonces hay unas ciertas peculiaridades que nos hacen todos invertir un poco en la movilización constante de la sociedad. Y ahora, por ejemplo, la sociedad civil tiene unas coaliciones amplias de movimientos sociales alrededor de dos temas centrales. Uno es la reforma tributaria y fiscal, y la otra es la reforma política. O sea que si no tratamos del nudo de hacer la política y cómo se distribuyen los recursos, se captan los recursos, estamos hablando en las periferias de la política pública. Entonces hay una convergencia de los movimientos sociales y todo eso para esos dos temas. Estamos muy involucrados porque si no dominamos, y el año pasado hubo un intento del gobierno de hacer una reforma tributaria que perjudicaría mucho el gasto social, porque acababa con las contribuciones sociales para racionalizar el sistema y todo eso, y tuvimos todo un año metido en la cuestión tributaria. Yo estuve todo un año dedicada en el Congreso y todo eso, haciendo lobby, y creo que tuvimos una presencia importante en usar la capacidad de la sociedad civil de vetar la propuesta que perjudicaba el área social. O sea que estamos muy metidos en ese nudo que es la cuestión política y la cuestión económica, porque si no nos vamos a impedir, ¿no?, la disminución del gasto social y del gasto público en las áreas cruciales. Un segundito. Incluso para agregar a Sonia, este impuesto del cheque, que es el impuesto sobre la movimentación financiera, Brasil está renaciendo esta idea y el ministro, y que había sido rechazada, es decir, tener una otra base contributiva para salud.
Y déjame decirles que el tax Tobin, este impuesto sobre la circulación del hot money principalmente, está en este momento en discusión en la Organización Mundial de la Salud para que financie cooperación en salud a países en desarrollo. Pueden imaginar dónde viene esta idea. Entonces la doctora Chan tuvo que reconocer que no vino de los Estados Unidos o ningún, vino de nuestro país. Y esta discusión está, bueno, pero quiero solamente que me expliquen por qué Sarkozy está en favor de esta idea. No, por favor, yo pido a los... Tiene que contestar, no preguntar. No, esa pregunta que yo tengo que hacer. Tiene una popularidad muy baja. A ver, Sí, Le ha eso es. superado Marina Le Pen en las encuestas. sí, Maureen. la coordinadora del seminario. Bueno, yo no voy a explicarte lo de la pregunta que acabas de hacer, pero sí quería poner el punto en la economía, que Joan Subirats antes mencionó que las reformas de las políticas sociales pasan por meterse ahí, y Sonia también comentó que en Brasil están teniendo muchas dificultades en realmente meterse a esquemas de participación y en las decisiones de orden de política económica. La pregunta va sobre todo a los brasileños, ¿qué nos pueden contar que está haciendo Brasil para meterse en lo que es en materia económica? Y Joan si tiene también una valoración, porque aquí en Europa realmente hay una evidente retirada del Estado en lo que es política económica, ¿no? Gracias. Mira, primero que los economistas hablan de un lenguaje que nos impide comprender las cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa es apropiarse de ese conocimiento, para que no nos puedan decir cualquier tontería y que nos afase del debate. Entonces, hay un esfuerzo grande de parte nuestra, no de hablar un lenguaje que sea compatible para discutir con ellos. Eso no es fácil. El año pasado yo fui encargada de ir al Congreso, a los parlamentarios, para defender nuestra posición. O sea, los dos tipos que estaban ahí defendiendo en contra, un parlamentario y un técnico del Ministerio de Hacienda, hablaban todo con sus gráficos, sus números de economía, yo también. Entonces, apropiarme de un conocimiento que no era mi campo. Y eso está se haciendo con economistas también, un actor político importante que surge de la construcción de la seguridad social, que son los fiscales de la seguridad social. Y esos tipos manejan los números y todo eso, y ahora hacen parte de la coalición, no, eran puros técnicos, ahora están súper politizados con nosotros porque todo el tiempo están amenazando de acabar con las pensiones, reducir, y ese tipo tiene todos los números para decir que la situación no es como el gobierno presenta, que sea. Entonces, hay que apropiarse de ese conocimiento porque ese es poder. Es un primer instrumento de poder, ¿no? Y hacer con que la gente perciba los liderazgos, ¿no? Que o dominamos eso de una manera que podamos conversar y convencer a parlamentarios, a toda la gente, o vamos a perder. El año pasado, cuando fuimos a todos los líderes de partido político, uno por uno, a discutir con él las consecuencias de la reforma tributaria y fiscal para la seguridad social. Y ellos no se habían enterado que las consecuencias cuáles eran. Entonces ahí discutíamos con ellos, que decían, no, pues entonces no estoy a favor. Yo, pues, tu partido está a favor. Ah, sí, está, no sabía. Entonces, y al final el ministro de Hacienda nos dijo, yo no voy a pasar para la historia como el tipo que ha acabado con la seguridad social de la Constitución. Y recuó. Entonces, hay que demostrar a la gente, y por eso tenemos que tener argumentos más técnicos y políticos juntos, para enfrentarse a esa naturalización y un conocimiento que se plantea como absoluto y que uno no puede tener. Yo soy psicóloga y fui no sé qué, no tengo nada que ver, pero discuto economía con cualquiera, con todos los números y todo eso. Para hacer política tengo que hacer eso, no hay duda. Muy bien, pues... Para contestar, solamente nada, un detalle. Yo creo que, aparte de lo que está comentando Sonia, que es muy importante, también se puede hacer experimentación en el campo de las políticas sociales y de la nueva economía o de la economía social y solidaria, por ejemplo, ¿no? Ofreciéndole una línea que no sea tan resistencialista, sino que tenga capacidad de repensar cosas, ¿no? Coraggio lo está haciendo en América Latina con la red de economía social, aquí Jean-Louis Laville en Europa también, hay experiencias en Canadá, en Quebec, en Francia muy interesantes, acaban de aprobar una ley de economía social
en España que no sé qué saldrá de ella, pero que, o sea, lo que tenemos que aprovechar también, aparte de discutir la hegemonía, digamos, del lenguaje, que es poder, etcétera, etcétera, y de enfrentarnos a ello, también buscar fórmulas distintas de plantear el tema del desarrollo y de la estructura de la supervivencia, ¿no? Y evitar esa visión de lo social como algo que gestiona lo residual, ¿no? Creo que este es el tema central, ¿no? ¿Tú querías hacer una pregunta? Muy cortita, breve, última y ya. Lo digo porque son las 3:05 y nos estamos pasando 3 pueblos. Buenas tardes, bienvenidos a los ponentes y que vuelvan. Y nada, yo me hago una pregunta que traslado a los participantes, que ¿quién de los ciudadanos de a pie que no estén integrados respaldados por organismos potentes como universidades, organismos internacionales, bancos, empresas, partidos políticos, puede hablar a sus conciudadanos o a la población de energías alternativas, de reconversión industrial no depredadora, de educación en valores humanos como respeto a la integridad de los seres, de las personas y de la naturaleza, regeneración de la justicia, Hacienda, Fiscalía, sin poner en peligro su seguridad personal y la de su familia. Muchas gracias. Bueno, un buen comentario, ya no. No, yo estoy de acuerdo que es complicado. En fin, pues muy bien. Continuamos esta tarde a las 5 con el panel Lo Simbólico. Tenemos 2 horas nada más, con lo cual vamos a comer.